Bueno, continuamos. En este caso tenemos a Yago Rodríguez, que es doctorando en estudios estratégicos. Además tiene un canal muy popular que se llama Cosas Militares, en el cual, bueno, analiza todo tema de defensa bastante al detalle y has analizado día a día los avances en la guerra de Ucrania, ¿no? Y además me dijiste que tienes el medio de Political Room que se mueve mucho en Twitter, ¿no? Sí, efectivamente. Tenéis 100.000 seguidores y dais en general de política internacional. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Nos va a hablar un poco más a lo concreto España, los retos que tiene a nivel de relaciones internacionales y de defensa. El este, ¿no? Obviamente nos afecta el tema de Rusia-Ucrania y el Magreb, que es donde nos va a traer un poco la calidad. Bueno, cuando quieras. Pues nada. Bueno, pues muchas gracias a todos, lógicamente, por todo, esencialmente por estar aquí en pleno verano en Málaga, con el calor que hace. Y bueno, quería darte las gracias especialmente a ti, Pablo, por haberme invitado y porque la verdad, la experiencia, no sabía que me iba a encontrar, a decir verdad, pero ha sido, vamos, genial. Y la organización y todo eso, perfecto. Así que bueno, mi intención es hablar de Marruecos y en menor medida de Ucrania. ¿Por qué en menor medida de Ucrania? Porque considero que la información que hay sobre Ucrania es bastante extensa, podéis encontrar de todo en inglés y en español, mientras que de Marruecos en español hay poco, hay que saber dónde buscar o si no te expones a, bueno, básicamente leer propaganda o mala información, ¿no? Entonces, en este sentido. Así que va a haber dos partes. Y sí que os advierto que va a ser, bueno, pues bastante intenso. Voy a ir a un buen ritmo, así que os recomiendo estar atentos y nada. Pues voy a comenzar por una cuestión muy clave y le ha ido comentando mi compañero David durante la anterior charla y es la disuasión, ¿no? Porque así es como deben pensar los ejércitos modernos, básicamente. Y voy a lanzaros una pregunta, a ver quién me la responde. Guerra de Malvinas. ¿Por qué es un fracaso británico? Pregunta. ¿Por qué es un fracaso británico la Guerra de Malvinas? Venga, nadie se atreve a plantear por qué es un fracaso. Claro, efectivamente. ¿Cómo es que una potencia como el Imperio Británico permitió que Argentina pensara que iban a renunciar a Malvinas? ¿Cómo es que estaba tan mal defendida que los argentinos pudieron desembarcar en Malvinas? Esto es disuasión. Falló la disuasión. Los británicos puede que vencieran en la guerra, pero su política de defensa fue un fracaso. De esto se trata. No se trata de vencer a Marruecos. Se trata de evitar tener un conflicto con Marruecos. Entonces, punto uno. Punto dos. ¿Por qué son importantes las guerras? Es decir, parece que es un fenómeno que a menudo olvidamos, quizás porque en el último siglo, bueno, en el último siglo, en los últimos 30, 40 años han sido relativamente escasos dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, es el típico fenómeno que genera puntos de inflexión a lo largo de la historia. Por ejemplo, la globalización, ¿no? Antes, Alberto nos está hablando de esta, ¿no? Y nos ha hablado de largos procesos históricos que involucran tecnologías, desarrollo del transporte, de los sistemas de comunicaciones. Las guerras te cambian todo de un día para otro. Esa es la diferencia. Eso es una herramienta política de primer orden, porque te permite lograr básicamente un giro de 180 grados en horas. Y a esto sí le podemos poner fecha. Le podemos poner 24 de febrero de 2022. ¿Y ahora de qué estamos hablando? De que la escasez del trigo ucraniano y ruso en África puede provocar una enorme ola migratoria a partir de septiembre. ¿Y ahora de qué hablamos? De una enorme crisis energética que empobrece sistemáticamente a las clases medias en Europa, que por cierto ya venían bastante baqueteadas desde la crisis financiera de los últimos 10 años. Estos son cambios políticos, sociales. No es solo la guerra, es todo lo que arrastra con ella. Y por eso hay que reducir siempre al mínimo la posibilidad de conflicto, siempre que se pueda. Y por eso debemos tomarnos tan en serio a Marruecos. Y os adelanto una cosa, los marroquíes y los rusos tienen algo en común, una mentalidad imperialista. Y no es algo único de los marroquíes y de los rusos, sino de muchos otros pueblos del mundo, por ejemplo, los turcos. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de nuestros vecinos del sur y analizando un poco qué les caracteriza. Mis compañeros de estudios estratégicos me dirían, eso no es cultura estratégica de lo que vas a hablar. Vale, pero bueno, más o menos podemos ponerle ese nombre. Primer carácter de Marruecos, es una monarquía autoritaria, parece una obviedad, pero hay que ponerse en la piel del monarca. ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido el poder toda su vida. Es una persona que desde que era un niño se le daba lo que pedía, que daba órdenes a gente mucho mayor que él. Es una persona acostumbrada a que no se contesten sus decisiones. El periodista Ignacio Zembrero, el mejor periodista al que podéis seguir en España si os interesa el asunto de Marruecos,
tuvo solo una oportunidad de entrevistar al monarca marroquí hace ya varias décadas. El monarca marroquí ante esa entrevista se sentía sumamente cohibido y molesto de tener que responder a las preguntas de un periodista. Entonces hay que tener en cuenta eso, que ellos viven en una especie de burbuja y que tienen todo el poder desde que nacen. Segundo punto, son árabes. Parece una tontería, pero las monarquías árabes, desde el Golfo hasta Marruecos, comparten una serie de vínculos. Las monarquías árabes se llevan peor con Argelia. ¿Por qué? Porque Argelia es una república. Porque ahí no hay un monarca. Entonces, entre ellos se reconocen, se dan prestigio, y en este sentido, Marruecos siempre va a poder contar, y ha contado, con mucho dinero del Golfo, especialmente. Y esto es clave, porque les da un músculo financiero que de otra manera nunca hubieran podido aspirar a tener. Y por último, la idea rectora, lo que rige la política marroquí, lo que me permite afirmar que tiene un rasgo puramente imperialista, es el Gran Marruecos, una idea de la que no se habla desgraciadamente en España, pero que es fundamental para entender cómo actúan en todos y cada uno de los ámbitos. ¿Qué es el Gran Marruecos? Bueno, pues nos tenemos que retrotraer a los años 50. ¿Qué sucede en los años 50? Movimientos de descolonización por toda África, y tenemos un partido en Marruecos, el Istiklal, partido nacionalista, promonárquico. Sin embargo, no se lleva tan bien con la monarquía, y aquel movimiento se inspira en la Gran Arabia. Por ejemplo, la república que forman Siria y Egipto. Siria y Egipto durante unos años estuvieron unidos. Entonces, claro, era ese momento de panarabismo, de nos liberamos de los europeos, de volvemos a ser grandes, hay que unificar. Y el Istiklal crea esa idea, el Gran Marruecos. El Istiklal luego tuvo una guerra que lideró contra España en la guerra de Ibn Sáhara, la última guerra que hemos tenido realmente solos, podríamos decir, y sale completamente destrozado. Y eso permite a Mohamed V asegurar el poder central de un Estado que hasta entonces no había tenido tan asegurado. ¿Qué sucede? Que copia la idea del Istiklal, el Gran Marruecos. ¿Y qué es el Gran Marruecos? Una de estas típicas construcciones parahistóricas que básicamente viene a considerar que una parte de Argelia, el Sáhara Occidental, Mali, Mauritania y, por supuesto, Ceuta, Melilla y las Canarias forman parte de una especie de gran nación marroquí, de un gran territorio al que se tiene que aspirar. Y esto no es algo intelectual, filosófico que manejan cuatro funcionarios de la corte. Esto es algo que se enseña en las aulas. Y esto es la piedra de toque de la legitimidad de la monarquía de Marruecos. Es decir, el pueblo y la monarquía unidos en el engrandecimiento de Marruecos. El Estado marroquí no ofrece ni estado de bienestar ni servicios públicos. El Estado marroquí, ante todo, ofrece el Gran Marruecos. Ante todo, ofrece orgullo nacional. Ante todo, ofrece gloria. Todo esto, lógicamente, con el paso de los siglos, el bienestar, bueno, de las décadas más que de los siglos, ¿no? Pero veremos si se erosiona o no. Pero hasta ahora esto ha sido el eje rector de su política exterior. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a un lugar del que habréis oído hablar mucho últimamente, que es el Sáhara Occidental. ¿Por qué es importante el Sáhara Occidental? Pues porque es la primera gran pieza del Gran Marruecos. ¿Qué sucede cuando España abandona el Sáhara Occidental en el 75? Que los marroquíes son capaces de, mediante una serie, ¿no?, la famosa Marcha Verde, forzar a España a, de alguna manera, cederles ese territorio en lugar de hacer un referéndum y dárselo al Polisario. Y ahí empieza una guerra en la que, bueno, los marroquíes se pasan 15 años matándose con los saharauis, pero con un grado de ferocidad que es muy elevado. Por ejemplo, antes ha hablado Alberto de esos coches, ¿no? Los Land Rover que permitieron al ganadero español. Bueno, pues si eso le permitieron al ganadero español, al combatiente Polisario le permitieron una movilidad extraordinaria a lo largo de los desiertos, y al combatiente Polisario le permitieron atacar el interior de Marruecos. Grandes columnas de jeeps que se internaban dentro, erizados de ametralladoras, y llegaron incluso a la propia Marruecos, no al Sáhara Occidental, sino a Marruecos. Aquella guerra costó una cantidad importantísima del PIB durante años. Durante años. Esto es fundamental, porque aquí entendemos la mentalidad marroquí. Al principio, los saharauis iban ganando. Destruyeron guarniciones en Guelta Zemur, batallones acorazados, lograron ciertas victorias. Pero los marroquíes, pese a que el Sáhara Occidental, por mucho que se diga los fosfatos, la pesca, el Sáhara Occidental tiene un valor económico muy limitado. Pero los marroquíes decidieron que eso es el Gran Marruecos y eso a cualquier coste se mantiene, aunque sea un pedazo de desierto. Y así fue. Muro de 2.400 kilómetros. Muro que recorre todo el Sáhara Occidental. Lleno de campos de minas, cada pocas decenas de kilómetros, radares para detectar quién se aproxima. ¿Os imagináis lo que es para el Marruecos de los 80, con el valor del dinar marroquí, comprar radares franceses?
¿Os imagináis la cantidad de dinero que estaba metiendo ahí? Bueno, pues esta es una muestra. Esto es una muestra de por qué Marruecos tiene las cosas muy claras, de por qué Marruecos tiene muy claro lo que quiere. Y por eso mismo le llaman al Ministerio de Asuntos Exteriores el Ministerio del Asunto del Sáhara Occidental. Y digo más, daros cuenta, cuando logran hacerse con ese territorio, nadie lo reconoce. La Unión Africana tiene aislada a Marruecos, Marruecos inicia una política. ¿Cuál? Vamos a meter cascos azules, vamos a intentar estar presente en las misiones de África, sobre todo África Occidental, para ganar influencia. Vamos a dar dinero a algunos de estos países y así poco a poco, a día de hoy, ¿qué han conseguido? Que un territorio anexado por procedimientos cuando menos alegales sea reconocido ya no solo por numerosos países de la Unión Africana que hasta ahora no lo reconocían, sino por Estados Unidos y por España. No, por España no del todo, pero digamos que vamos aceptando las tesis marroquíes, la solución marroquí propuesta a la ONU para el Sáhara Occidental. Es decir, que a base de décadas y de un proyecto casi dinástico, es decir, abuelo, padre, hijo, Mohamed V, Hassan II y Mohamed VI, se va culminando. Y este es el gran desafío que tenemos, porque mientras esta mentalidad se mantenga, ¿qué puede suceder? ¿Cuál va a ser el siguiente elemento clave para los marroquíes, el siguiente territorio? Pues ahí es donde entra Ceuta y Melilla. No creo que sea predilectos para ellos Ceuta y Melilla, pero no obstante es un riesgo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No hay más que ver el riesgo que supone cualquier guerra. Bien, a partir de ahí, ¿con qué aliados cuenta Marruecos? Bueno, yo diría que hay que destacar a Francia. Tenemos al norte un vecino francés y al sur uno marroquí que se llevan muy bien. Y eso para nosotros es bastante problemático. Recordemos, crisis del islote de Perejil, se envía una serie de gendarmes marroquíes, se hacen con ese territorio en disputa y España necesita ver si hay concentraciones de tropas en la frontera. Necesitamos saber si el ejército marroquí se está concentrando, qué están planeando. Necesitamos satélites. Tenemos un satélite junto a Francia. Y Francia dice que el satélite no está disponible. Bueno, pues este es el asunto, ¿no? Estados Unidos, Marruecos fue uno de los primeros países en reconocer a los Estados Unidos. Tienen una relación histórica buena. El Magreb tampoco es estratégico aquí para los estadounidenses. Muchas veces exagera la importancia que tiene para ellos. Pero bueno, sí tienen buenas relaciones. ¿Mejores que con España? Yo diría que no. Al final las bases las pudieron haber mantenido. Al principio tenían bases para bombarderos nucleares los estadounidenses en Marruecos. Han acabado todas en España porque somos más estables y bueno, pues en ese sentido nos han considerado más adecuados. Pero, no obstante, no podemos dejar de resaltar el papel que tienen sus relaciones, ¿no? Que son, naturalmente, pues muy buenas. Bien, Fuerzas Armadas marroquíes. Si el Sáhara Occidental es fundamental para mantener la legitimidad de Marruecos, hasta el punto de que se considera que si este territorio fuera perdido, la monarquía va detrás, es comprensible que de alguna manera cuando España trae a Brahim Ghali, ¿verdad? Pues los marroquíes se molesten mucho. Todo lo que sea el Sáhara Occidental les molesta, ¿no? Pero, ¿qué es fundamental en el Sáhara Occidental? El ejército. Y el Sáhara Occidental tenía otro papel. ¿Cuál era el papel del Sáhara Occidental? Distraer al ejército, porque Hassan II sufre varios golpes de Estado. Claro. Esto lleva a efectuar una serie de reformas y a generar una desconfianza entre el poder político y el militar, cosa peligrosa y más aún en un estado autoritario. ¿Qué hace Hassan II? Y esto es un grave problema para las Fuerzas Armadas de Marruecos. Decide primero el otro papel del Sáhara Occidental, distraerles. Mándales allí al desierto, al sur, lejos de Rabat, que estén ahí el grueso de unidades concentradas y además les doy dinero para financiar su lucha, vamos a decirlo así. Segundo punto. Van a, segmentar completamente al ejército marroquí. Por buscarle un símil, tener 1000 aulas no hace un colegio, ¿verdad? Pues tener 1000 batallones no hace un ejército. Entonces, cuando tú divides todos tus batallones y tus jefes de guarnición y tus jefes de base por miedo a golpes de Estado, de tal manera que no puedan coordinarse, que no haya un gran general de ejército que diga, voy a movilizar todo esto, rodeo la capital y me hago con el poder. Pues bien, limitas la posibilidad de un golpe de Estado, pero a la vez generas un problema de operatividad, porque como he dicho, 1000 aulas no generan un colegio. Un colegio es algo más. Pues lo mismo sucede con Marruecos. Entonces este es uno de los graves problemas que tienen sus Fuerzas Armadas. Segundo asunto militar muy importante. Argelia. Argelia,
no solo tiene malas relaciones con Marruecos, no solo Argelia mantiene malas relaciones con Francia, no solo hay territorios que podríamos decir que están en disputa, sino que de alguna manera Argelia mantiene un dilema de seguridad, como nos ha explicado antes David, sobre precisamente la carrera de armamentos. Tenemos una carrera de armamentos entre ambos países, tenemos a ambos países armados. Como él nos explicaba, ¿no? Yo veo al otro lado del callejón a un hombre que acerroja su fusil y yo tengo que comprar algo más grande. Y en esta dinámica, los argelinos tienen una flota submarina a estas alturas muy superior a la nuestra, porque esencialmente la nuestra se compone de un único submarino a raíz del programa S-80, que por cierto bien pudo haber sido una reacción del gobierno de Aznar a la falta de apoyo de los franceses cuando se produjo la crisis del islote de Perejil, puesto que en aquella época el arma submarina española tenía grandes acuerdos con Francia para producir submarinos aquí, y entonces pasamos al S-80. Pero bueno, aquí me estoy quizás yendo un poquito. Pero bueno, la cuestión es tener en cuenta que están en una carrera de armamentos y que esos armamentos están dirigidos contra Argelia, no contra nosotros. No obstante, como me decía el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandre, hace un mes aproximadamente, lo cierto es que no sabemos cuándo eso puede, bueno, dar la vuelta y cuando apuntaba ahí con el arma, te pase a apuntar a ti. Bien, hasta aquí he explicado básicamente el asunto de las Fuerzas Armadas y los retos, digamos, internos de las Fuerzas Armadas de Marruecos y del Estado marroquí. Ceuta y Melilla. Bueno, algunos conceptos básicos que entiendo que no todo el mundo tiene por qué manejar. ¿Cuál es el estatus de Ceuta y Melilla? ¿Son equiparables, por ejemplo, a Malvinas o a Gibraltar? Por cierto, paréntesis, para los que no seáis españoles, pues tened en cuenta que, creo lo miré el otro día, aproximadamente un 12% de la población española es africana, ¿no? Gente de Canarias, gente de Ceuta y gente de Melilla. Es decir, que hay territorios españoles que están en África. Ceuta y Melilla, al contrario que Gibraltar o Malvinas, no están en la lista de territorios a descolonizar de las Naciones Unidas, porque son territorios que, digamos, eran parte del Reino de Portugal, no solo antes de la existencia del Estado marroquí, sino antes incluso de que se produjeran todas esas, de que entráramos en la era colonial a partir de la Edad Moderna, la conquista de América y todo esto, ¿no? Entonces, básicamente, no tienen el mismo estatus. Esto yo creo que es importante recalcarlo porque, desde el punto de vista del derecho internacional, estamos legitimados. Es decir, no es que seamos, no sé, los restos de un viejo imperio intentando mantener un territorio que, desde un punto de vista de la legitimidad, no le pertenecería. Bien, la OTAN. ¿Protege la OTAN a Ceuta y Melilla? No. Todo lo que está al sur del trópico no está protegido por la OTAN. Y Ceuta y Melilla, al contrario que Canarias, que sí lo está, no está protegido. ¿Debemos esperar ayuda de la OTAN en caso de conflicto? Sí. Pero va a depender mucho de la situación del momento. Podemos recibir mucha ayuda o poca ayuda. En todo caso, yo no esperaría que nadie vaya a poner tropas o unidades de combate. Capacidades logísticas, armamento, inteligencia, todo eso sí. Pero no nos van a poner tropas sobre el terreno. O sea que esto es importante. Lo que ha tendido a hacer España a lo largo de la historia con Marruecos es, en su política exterior, generar lo que comentabais antes, un colchón de intereses, las tesis de la interdependencia económica, ¿no? Aquellas fronteras que cruzan las mercancías, pues no las cruzan los ejércitos. El colchón de intereses ha sido nuestra piedra de toque y el otro elemento importante ha sido la intermediación de los Estados Unidos. Es decir, tenemos a ese hermano mayor, llamémoslo como queramos, que va a hacer ese papel. Por ejemplo, en la crisis del islote de Perejil, pues lo ejerció además con bastante eficacia, creo yo, y enseguida se pudo aplacar aquella crisis. Pero bueno, esto con respecto a la OTAN, por tanto, no está protegida. ¿Qué cabe esperar si tenemos un conflicto? Un poco serio. No hablo aquí de una guerra como lo que estemos viendo en Ucrania, no hablo de que tengamos que llamar a reservistas, a reclutas, a organizar levas, pero sí que hay que tener en cuenta que en caso de conflicto con Marruecos vamos a tener probablemente intercambios de artillería en el estrecho, que podemos acabar viendo minas navales en el estrecho. Es decir, que afectamos a uno de los nodos de la economía mundial, que el conflicto entre Marruecos y España no es solo Ceuta y Melilla, ¿no? Que mucha gente, pues quizás, yo desde luego no lo haría, pero desprecia el tamaño de las ciudades, dice, tenemos ahí 2 posesiones que no son muy grandes, ¿no? Pero es que esto va mucho más allá, esto va del estrecho de Gibraltar, va de un cuello de botella de la economía internacional, esto va de unidad nacional. Pregunta, ¿cuál fue uno de los grandes efectos en la política interna española de la pérdida de Cuba?
Venga. No. No, no te preocupes. No, es algo posterior, pero no te preocupes. Clavado, efectivamente, claro, tenían un mercado cautivo en Cuba y cuando el ejército español fracasa, el símbolo de la monarquía y el ejército, pues eso da alas al regionalismo que hasta entonces había existido y evoluciona, vamos a decirlo así, en un nacionalismo mucho más fuerte. Entonces es una cuestión ya no solo de Ceuta y Melilla o incluso el Estrecho de Gibraltar, es una cuestión de unidad nacional. ¿Qué imagen das tú si permites que un Estado infinitamente más pobre, más débil que el tuyo, es capaz de arrebatarte unas ciudades con 200.000 de tus ciudadanos? Da una imagen de debilidad y es un torpedo a la línea de flotación de la unidad. ¿Qué va a pensar el nacionalismo vasco, andaluz, sí, el regionalismo que hay en Andalucía? ¿Cómo puede mutar? Pues esa es la otra cuestión, es que no es solo Ceuta y Melilla, o la economía si quiere, es una cuestión que va mucho más allá. Y aquí entramos en esos efectos de las guerras que generan auténticos dominós. Bien, Fuerzas Armadas Españolas, ¿en qué estado estamos? Bueno, pues la ayuda de la OTAN sería fundamental, porque si nos ponemos a preguntar qué arsenales tenemos para una guerra, os lo dejo aquí para que lo sepáis. Los rusos han gastado 3.000 misiles en Ucrania. No han sido suficientes, ya os lo digo. Tenemos 46 misiles. 46. Como tengamos un conflicto, más nos vale que nos envíen munición, porque mucho me temo que no tenemos municiones modernas en los depósitos. Se ha intentado, pues, reducir los arsenales para reducir costes de mantenimiento, todo en esa dinámica. Y la verdad es que nuestro ejército tiene unas carencias enormes. No voy a comentar nada en concreto, pero bueno, políticas de personal, sistemas clave en los que falta personal para manejarlo, porque bueno, pues hay traslados, no está bien organizado todo ese asunto, falta de presupuesto. Mirad, el ejército español es el mismo que el de hace 10 años, con eso os lo digo todo. No creo que vosotros os pongáis ni la misma ropa que hace 10 años, ni uséis el mismo smartphone de hace 10 años, pues nuestro ejército sí lo hace. En general no está modernizado y os digo más. Los problemas de adquisiciones que tuvimos a principios del 2000, por distintos motivos políticos que no voy a entrar ahora a explicar, nos llevaron a que hasta 2027 no vamos a haber pagado el armamento que adquirimos hace 30 años. O sea que nuestro ejército va a estar, bueno, volviéndose obsolescente con cada año. Y, mientras tanto, Marruecos en carrera de armamentos venga a adquirir material. Bueno, pues estas son las perspectivas que tenemos y por esto tenemos que tener en cuenta que la defensa y el asunto marroquí nos conciernen y mucho, y debemos tomárnoslo con muchísima seriedad. Las tesis de la interdependencia económica, aquellas que nuestros ministerios llevan décadas apoyando, prácticamente desde la caída del Sáhara Occidental, han fallado en Ucrania. Ucrania y Rusia tenían un intercambio comercial tremendo. No se me ocurren muchos países más integrados económicamente, pero no ha funcionado. Último punto, ¿cómo atacan los marroquíes? ¿Cómo actúan los marroquíes? Zona gris. Os recomiendo un documento del profesor Guillem Colom, que además de ser un excepcional miembro de la comunidad de defensa, explica el modo de actuar. ¿Y entonces qué hacen los marroquíes? ¿Una invasión directa, los tanques subiendo desde el Sáhara Occidental hasta Ceuta y Melilla es viable? No es probable, no es probable. Ellos saben que militarmente por ahora siguen siendo más débiles. Y lo que hacen es mezclarlo todo, ¿no? Básicamente, ejemplo claro, Marcha Verde. Primero, diplomacia, es decir, leo el contexto internacional, descolonización, España en un momento de transición, momento de debilidad, de cambio, acuerdos con las nuevas élites españolas, con la monarquía y presión. ¿Cómo? Bueno, pues lanzo todos esos ciudadanos, lanzo una enorme marcha de centenares de miles de personas, con el riesgo de abastecerlas, con el riesgo de que haya una tragedia humanitaria que se achaque a España, y a la vez esto lo mezclo con la herramienta militar. Mando varias divisiones preparadas para combatir. Y con esta mezcla extraña logro romper el candado y logro forzar a España a, efectivamente, entregarme el Sáhara Occidental de una manera que no era la prevista, vamos a decirlo así. Esto es fundamental porque cuando actúen probablemente en Ceuta y Melilla, van a hacerlo mezclándotelo todo. Y entonces nos tenemos que preparar no solo para la disuasión militar, sino para que ellos comprendan que nuestra voluntad de defender esos territorios es muy elevada. Porque si no, si ellos ven grietas, si ellos ven que estamos dispuestos a ceder a poco que empujen, obviamente la probabilidad de que decidan actuar va a ser mucho mayor, ¿no?
Nuevamente, dilemas de seguridad. Bien, hasta aquí la parte marroquí. ¿Qué hora es, por cierto? Si me lo... Y 36. Ah, bueno, entonces voy a toda leche. Vale, perfecto. Pues... Mira, sí hay más tiempo para preguntas. Pues venga, vamos a por el asunto ucraniano, ¿no? Bueno, voy a beber agua, que en fin, voy a un ritmo que... Bien. Ucrania. Ya sabéis, Unión Soviética, se separan, se alcanzan unos acuerdos de desnuclearización, ya sabéis que se almacenaban muchas cabezas nucleares, no solo en Ucrania, en muchos otros países. Y bueno, surge ahí un memorando, ¿no? Rusia no va a atacar a Ucrania porque esta entrega su armamento nuclear, pero es un memorando, no tiene tampoco valor vinculante desde un punto de vista diplomático, ¿no? Luego tenemos la cumbre de Bucarest, de la OTAN, en el año 2008. Este yo creo que es un momento importante, este ya sí que tenemos que marcarlo, vamos a decirlo así. Pero antes de él, hay dos puntos de vista con respecto a Rusia al final. Es decir, un punto de vista te dice la historia de Rusia, la mentalidad rusa es imperialista. Los rusos quieren territorio, los rusos son así, quieren su esfera de influencia, porque están influidos por las ideas de su imperio. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en la visita de Zapatero a Rusia, ¿no? Vladimir Putin, a un líder, para los que no le conozcáis porque no sois españoles, ¿no? Pues Zapatero era un líder que se le tomaba pues un poco eso, wishful thinking, ¿no? Un tío muy buenillo, muy tal. Claro, Putin no paró de hablarle del imperio ruso, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que podía pensar Zapatero, que parece ser que le dejó un poco, este tío, ¿cómo habla del imperio ruso? Lo tiene ahí muy metido, ¿eh? Pues sí, lo tenía muy metido, efectivamente. Y esta es la primera gran duda, es decir, ¿se puede cambiar esa cultura estratégica rusa? Si tu respuesta es que sí se puede cambiar, dirás, con la caída del muro habría que haber disuelto la OTAN, abrirle una entrada a Rusia, habría que haberla tratado bien y así Rusia no hubiera hecho lo que ha hecho ahora. Si tu respuesta es que los rusos van a seguir manteniendo eso en el ADN, tu respuesta es hay que frenarles cuanto antes, en la primera pieza del dominó. Entonces les tenemos que frenar en Ucrania y si podemos expandirnos en su esfera de influencia, nos expandimos. Y esos te dirían, es que si ahora en Ucrania no les hubiéramos frenado, si ellos se hubieran hecho con Ucrania, ahora donde estarían presionándonos es en Polonia. Donde podríamos tener una guerra es en Polonia. ¿Con qué versión os quedáis? Yo no sé con cuál quedarme, sinceramente. Pero lo que sí sé es lo que ha triunfado hasta ahora. Y la realidad es que, efectivamente, desde aquella cumbre de la OTAN donde se dijo que la OTAN podía tratar de permitir la entrada de Ucrania y Georgia, esfera de influencia rusa, pues tenemos el lío montado, porque los rusos esto lo toman como una injerencia, vamos a decir, en su esfera de influencia. Lógicamente esto el derecho internacional no lo contempla, nuestra mentalidad no lo contempla, pero para ellos sí. Y aquí viene otra idea fundamental. Para los rusos, Ucrania es parte de Rusia. O sea, cuando penséis en que la OTAN intervenga en Ucrania, no estéis pensando que están interviniendo en Ucrania. Pensad que para los rusos lo que están viendo es una intervención en Rusia. Que un caza estableciendo una zona de exclusión aérea que no permita a la fuerza aérea rusa entrar, lo que están viendo es una agresión contra una parte de su territorio. Y esto explica muchas de las cosas por las que han actuado los rusos. Bien, va pasando el tiempo. Llegamos al año 2013, 2014, el movimiento Euromaidán, cae el candidato prorruso y aquí ya hay un cambio que esto es fundamental. Cuando Putin entra en Crimea y se hace con el Donbass en 2014, Putin no está ganando nada. Putin está salvando los muebles. Putin está intentando hacerse con los pedazos de un país que era de su órbita. Está intentando salvar Crimea y el Donbass. Y de paso se enfrentan en guerra con el ejército ucraniano. Es una guerra limitada, sí, pero aquí ya hay combates entre el ejército ruso y el ucraniano. Y por cierto, el ucraniano sale bastante mal parado. Los rusos se imponen en varias batallas, en Donetsk, en Debaltsevo, y tras esas derrotas y tras la aniquilación de varias brigadas del ejército ucraniano, se fuerza a Ucrania a acuerdos de Minsk. Firme. Firme aquí o igual sigo avanzando. ¿Qué quería Putin? Bueno, yo no voy a reconocer Donetsk y Lugansk como parte de Rusia, pero tú vas a tener que darle unos derechos especiales a la minoría prorrusa. Y a través de esos derechos especiales, yo, Putin, voy a seguir influyendo en el parlamento ucraniano, en la Rada. Tiene sentido, ¿no? Empleo a la población más favorable a mí para controlar el Estado ucraniano como lo llevaba controlando durante siglos y como el imperio ruso pues lo ha controlado. Porque es al final eso, lo veo como parte de Rusia y de alguna manera tengo que poder decidir lo que sucede ahí. Claro,
¿Qué ha sucedido con el Euromaidán? Que en Kiev mandan los nacionalistas ucranianos y, aunque firman el acuerdo, no lo cumplen. Deciden emplear ese tiempo para rearmarse. ¿Cuán importante es el apoyo de OTAN y Estados Unidos para ese rearme? Mucho menor de lo que se piensa. El grueso del armamento ha llegado, en enero o muy poco antes de que se produjera la propia invasión. Sí que han proveído cierto adiestramiento, pero la realidad es que el ejército ucraniano se ha sostenido sobre todo gracias a los envíos de armamento de los últimos meses. O sea, que no penséis que había aquí un plan muy complejo para armar y adiestrar al ejército ucraniano. No, se les ha dado algo, pero además todo con muchas condiciones. Por ejemplo, un misil antitanque Javelin, fíjate, qué arma. No es un misil Tomahawk que es que ataca Moscú, es un misil antitanque. Y te lo doy con condiciones. Los tienes todos en el oeste, no en el este. Esto Estados Unidos se lo impuso a Ucrania. Los tienes que mantener en el oeste. Solo se pueden sacar con misiones defensivas en caso de agresión. O sea, armas muy puntuales, sin importancia estratégica, con muchas condiciones. Así se entregó el armamento. Bien, problema aún así para Rusia. Una parte de su país, Ucrania, desde la visión rusa, lógicamente, que yo no defiendo, de paso, dicho sea de paso, pero una parte de su país está dominada por los nacionalistas ucranianos, o sea, por los separatistas. Y esos separatistas están dominando las instituciones y el parlamento. La minoría prorrusa está perdiendo la importancia y el papel y el peso histórico que ha tenido. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Cómo soluciono esto? Si no cumplen los acuerdos de Minsk, que esa era mi jugada, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda la guerra. O rendir y renunciar y permitir que Occidente se siga expandiendo desde su punto de vista, ampliando desde nuestro punto de vista hacia Ucrania. Claro, lo que sucede al final es lo que todos sabemos, y entender la mentalidad rusa es lo que te lleva a ver claramente que esta guerra se iba a producir. Lo digo porque, bueno, cuando yo estaba en las televisiones y todo esto, un poco antes de la guerra, mucha gente se reía de mí, ¿no? Guerra, warmongers, no sé qué. Pues, si no lees y no estudias cómo piensan otros pueblos, no comprendes su mentalidad, pues luego te lleva a errores de prejuicio, pensar que los otros piensan como tú, cosa que no es cierta. Bien, ¿cómo planifica la operación Putin? Tenía varias opciones. Podía haber reiniciado lo del Donbass, una guerra así limitada para intentar forzarles ahora sí a cumplir. Pero esta vez Putin decide lanzarse por todas. ¿Y por qué sabemos que se lanza por todas? Al margen de por la obvia magnitud de la invasión. Pues porque van a por lo que se conoce en términos de ese pensador del que nos han hablado antes, von Clausewitz, como el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad, no? De un objeto. Ese punto que si golpeas pierde el equilibrio, ¿verdad? Pues el centro de gravedad, usualmente de los estados, suele ser la capital, porque alberga los principales edificios ministeriales y podríamos decirlo así, el corazón psicológico de la nación, ¿no? Asalto directo contra Kiev. ¿En qué condiciones? Lanzan a los paracaidistas, la VDV, contra el aeródromo de Hostomel, escoltados por los mejores helicópteros de combate que tienen, los Kamov 52. Una operación que busca establecer una cabeza de puente, irla ampliando a partir del aeródromo de Hostomel, hacer que los aviones de transporte vayan llegando con logística y más tropas, a la vez que una enorme fuerza acorazada parte de la frontera bielorrusa para enlazar con esos paracaidistas y ya juntos rápidamente asaltar la capital. Objetivo: pocas horas idealmente. ¿Cuál es la cuestión aquí? Cualquiera que haya estudiado guerra moderna, batallas de combate urbano, sabe que en combate urbano una fuerza trincherada puede aguantar meses, si no años inclusive. Es decir, es muy fácil de defender. ¿Por qué piensas que un ejército como el ucraniano en una ciudad enorme como Kiev no va a poder aguantar? Lo piensas porque crees que se van a rendir, porque crees que la moral se va a hundir en cuanto tú llegues. ¿Pudo haber esto pasado? ¿Era racional lo que esperaban los rusos? ¿Esto era racional o es que son, permitidme la expresión, idiotas y han planificado un plan horroroso? Los rusos tenían muy buenos motivos para pensar que ese día todo el mundo huía. Zelensky se va y detrás va todo el mundo. Pero Zelensky no se va, se queda. Y claro, esto cambia la guerra porque la moral, los ucranianos ya tenían armamento, los ucranianos ya tenían inteligencia entregada por Estados Unidos, les faltaba moral de combate. Si se rinde Zelensky, eso cae como un castillo de naipes. Los generales de brigada frente a los rusos en el Donbass, ¿qué dicen? Yo me voy a quedar viendo aquí al presidente huir y sabiendo que otros de mis colegas estarán probablemente ahora mismo haciendo las maletas y huyendo del país. Eso te genera unos enormes problemas en las líneas defensivas. Pues, lógicamente, podría haber sucedido, pero no sucedió. Y los rusos, el plan B que tenían, pues era bastante infravaloró a los ucranianos. Unos ataques muy mal planificados contra Kiev que provocan
que el ejército ruso, y yo creo que esto se puede afirmar con toda rotundidad a día de hoy, esté completamente desgastado y completamente mellado. El ejército ruso está fundido. Las mejores unidades de combate han sido quemadas en la batalla de Kiev. Ya no les quedan. Ya no tienen capacidad para lanzar una gran ofensiva, ruptura, explotación del éxito, rodear a una gran fuerza y destruirla. Ya no. Ya solo les queda reclutas, fuerzas menos adiestradas, que necesitan un apoyo artillero enorme, que necesitan un rodillo de artillería para ir barriendo las posiciones ucranianas, y poco a poco voy empujando. Todo muy comedido y muy medido. Ya no tienen capacidad, por tanto, y este era otro de los centros de gravedad clausewitzianos, para destruir al ejército. La idea clausewitziana, esa trinidad de Clausewitz, era: destruyo al ejército y a través de este controlo al gobierno y por tanto controlo a la población. Como Kiev no cae, esto no funciona. Como ya no pueden destruir al ejército ucraniano, ya no pueden conseguir directamente sus objetivos con la herramienta militar. Y eso nos lleva a la situación actual. ¿Qué están intentando hacer los rusos ahora? ¿Por qué siguen con la guerra? Bien, la ofensiva del Donbass. El Donbass es ese territorio por el que llevaban combatiendo desde 2014 y es un territorio fortificadísimo. Los ucranianos han tenido 7 años para construir redes de túneles, trincheras, campos de minas, alambradas, en fin, todo lo necesario para constituir una buena línea defensiva. Pero la lógica de los rusos ya no es esa, porque ¿qué quieren los rusos? ¿Quieren el Donbass? No, quieren Ucrania, es lo que hemos dicho que piensan, ¿no? Que Ucrania es suya. Por tanto, el Donbass es solo una herramienta, nuevamente, al igual que lo fue en 2014. Pero esta vez funciona de otra manera. Esta vez la idea es: los occidentales han permitido que Ucrania respire y gracias al armamento que les estamos enviando y a la liquidez que les hacemos llegar, pueden mantenerse. En cuanto ese apoyo cese, Ucrania cae. En cuanto ese apoyo cese, yo firmo el acuerdo que quiero. Les tengo de rodillas, o casi. Problema. Aquí ya empezamos a confiar ya no en tu herramienta militar, sino en muchas herramientas que pueden salir o no salir. Ejemplo, el trigo, vale. Dejo de exportar trigo a África, uso las sanciones como excusa, los campos de Ucrania están ardiendo. Claro, en África hay muchos países, Somalia, Egipto, Túnez, la propia Turquía, que tienen problemas de grano, que la gente no solo va a padecer hambre porque no llega el grano, sino porque se dispara su precio. Fertilizantes, Bielorrusia, Rusia y China controlan más del 30% de los fertilizantes, fundamental para que el campo sea eso, más fértil, más productivo. Si eso no llega a África, ¿qué pasa con la productividad del campo? ¿Qué pasa con la productividad agrícola? Que se hunde. ¿Y esto a qué nos lleva? A una crisis migratoria, a problemas en África. ¿Por qué, como han comentado antes, los rusos han echado a Francia de Mali? África nuevamente. Quieren tener influencia en esos países. Entonces, primera herramienta, vamos a provocar una gran ola migratoria. Si sale, no depende solo de los rusos, depende de si nosotros usamos nuestros propios mecanismos para hacer llegar comida a África. Depende de cómo los propios países africanos reaccionen. Entonces, esta ya no es una herramienta que controle Putin realmente. Otra herramienta. Crisis económica, claro. El gas. He estado construyendo los gases no como una herramienta económica, sino como una herramienta geoeconómica, una herramienta de poder, una manera para tener ahí a Alemania. ¿Y ahora qué hago? Pues, lógicamente, este invierno lo más normal es que tengamos un corte, si no total, cuasi total del gas. ¿Y esto qué provoca? Presión en los gobiernos europeos. Problema nuevamente es que no son los gobiernos europeos los que más arman a Ucrania, es que es Estados Unidos y los países del este de Europa, para los que es una cuestión vital. Entonces, ya no es solo la ola migratoria o la crisis económica y energética que generes, es que esperas que esto influya tanto en Francia y Alemania como para que estos empiecen a su vez a presionar a Estados Unidos y a los países del este de Europa, para que estos a su vez dejen de entregar el armamento. Problema muy gordo. ¿Y si esto no sale? ¿Y si este invierno los europeos aguantan? ¿Qué va a pasar? ¿A qué tipo de guerra nos enfrentamos? Y aquí viene el otro problema. Los rusos han salido tan desgastados de la batalla de Kiev que a día de hoy los avances que están logrando el Donbass, a un coste, por cierto, en hombres y material enorme, son mínimos. Entonces, si la guerra se mantiene y Ucrania está en movilización total y Ucrania cada mes te pone otros 15.000 hombres en el campo de batalla, Rusia no lo puede hacer porque no ha hecho movilización total. Los rusos no están llamando a sus reservistas porque Putin tiene miedo de hacerlo, porque cuando activas mecanismos de guerra de masas se te puede volver en contra. Si luego la gente no quiere combatir, si luego la gente tiene miedo, si luego la gente, los hijos son masacrados en el frente. Entonces, claro, Putin ha evitado esto, la movilización total. Pero si la guerra se alarga mucho más, no le va a quedar otra, porque los ucranianos cada mes van creciendo en número de tropas. Y los rusos no, han intentado hacer una movilización parcial, básicamente. Sacar
pues gente que estaba antes en el ejército, ofrecerle mejores condiciones, mercenarios que han estado participando en guerras en África, mil y una cosas, ¿no? Y este es el contexto al que vamos. Y a mí lo que más me preocupa, ya como español, digamos, serían las consecuencias en nuestra política interna. Es decir, todo va a depender, fijaos, ¿de qué depende? Frío o calor. ¿Este invierno va a ser cálido o va a ser frío? ¿Va a hacer falta más o menos gas? Nadie lo sabe. Y de eso va a depender la gravedad de la crisis que vamos a padecer. Y de eso va a depender la ola migratoria que vamos a sufrir. Y claro, las clases medias golpeadas es una de esas recetas en la historia de Europa que nos deben preocupar. Así que, bueno, ya veremos lo que pasa. Y bueno, pues sí, pues básicamente esto es todo, sí. Así que nada, muchas gracias. A ver, con respecto al tema del Gran Marruecos que mencionabas antes, ¿no? La diferencia de que las ciudades autónomas no están pues, protegidas por la alianza, pero en cambio Canarias sí, ¿no? Pero en Canarias vemos que hay también vemos los efectos de esa invasión a cuentagotas, ¿no? Por parte de Marruecos. ¿Tú crees que si esto realmente se pone serio, ¿no? en las islas, se pone armado, sobre todo, la OTAN intervendría? O sea, ¿tú crees que...? A ver, sí, bueno. A ver, depende. Yeah. Argelia también estaba dentro de los territorios protegidos por OTAN, porque los franceses, cuando entraron en la OTAN, Argelia aún era su colonia y lo metieron ahí. ¿Les sirvió de algo? No. Porque claro, la OTAN está más pensada para conflictos convencionales. Cuando te hacen estas jugadas de mezclarte migración, diplomacia, política, fuerzas armadas, es mucho más complicado convocar a la OTAN. Hombre, lo que sí está claro es que para hacerte con las Canarias en última instancia necesitas un asalto anfibio. Necesitas marines que lleguen y desembarquen, básicamente. Entonces, eso ya sí sería una invasión. Y si no, va a ser muy difícil, porque la Armada Española, esta es nuestra gran ventaja, controla el mar. Y tenemos capacidad de imponerles un bloqueo naval. Entonces yo creo que eso es inviable, básicamente. Y si lo hicieran, probablemente tendríamos el apoyo directo o indirecto de la OTAN. Sí. Perfecto. ¿Sí? Vale. Sí. En esa mentalidad que dices de pues, que tiene Putin de intentar evitar la movilización total, pero si se ve lo suficientemente acorralado, pues, y en esa narrativa de este es nuestro país y tenemos que volver a controlarlo, volver a dominarlo, en la perspectiva del uso de armas nucleares, dada o sea, si estás entre, como dicen los ingleses, entre una espada, bueno, la espada y la pared, en el español le había venido la inglesa al principio, en esa situación de acorralamiento, ¿en qué papel juega la idea de un potencial uso de...? Pues las armas nucleares... hay un podcast muy bueno, se llama Estrategia Podcast. Lo lleva el profesor Javier Jordán y Alberto Bueno. Y el otro día entrevistan a Guillermo Pulido, que bueno, es un canario que es probablemente la persona de España que más sabe de asuntos nucleares. Y él decía, el arma nuclear es la más importante de la guerra de Ucrania. Y es que es cierto lo que decía. Yo luego lo pensé y digo, claro, tiene toda la razón. ¿Por qué no hemos entrado ya a la OTAN y les hemos machacado? Si es que no han podido con el ejército ucraniano los rusos. Si entra la OTAN, los machacamos. ¿Y por qué no hemos entrado? Por las armas nucleares. O sea que fijaos cómo el no uso de las armas, la disuasión, ya genera efectos muy importantes, ¿no? Entonces ya esto para empezar. Ya la disuasión siempre está ahí de fondo y ya crea un marco para ese conflicto y para que no se expanda. Segundo punto, ¿cuándo? Esta es la clave, ¿no? ¿Cuándo usarían los rusos sus armas nucleares? Si hay una amenaza al régimen de Putin, vamos a decirlo así. ¿Y qué es eso? Pues atacar uno de esos lugares que pueden generarle una presión interna que hagan insostenible, ¿no? Un Putin que pierda Crimea está muerto políticamente. Por tanto, armas nucleares. Como, bueno, os comentaba el otro día ahí cuando estábamos en el rellano, una escalada nuclear no es el lanzamiento automático de un montón de misiles nucleares, ¿no? Es, primero hago mensajes, ¿no? Hago unas pruebas nucleares por ahí en Kazajstán, pongo en marcha los sistemas de comunicaciones, que el otro ya conoce las señales, ¿no? Como de qué tipo son, las señales de frecuencia, ¿no? Vamos a decir, bueno, las ondas, básicamente. Entonces ya se sabe cómo son y detecta, hostia, han activado el sistema de comunicaciones para guerra nuclear. Esto empiezas así. Luego que no, declaraciones políticas, tal. Luego
una detonación nuclear controlada, pues eso, en el Mar Negro, en el norte de Finlandia, por decir algo, en algún lugar más o menos despoblado. Luego igual el uso de una pequeña... Ya sabéis que hay bombas nucleares de este tamaño, ¿no? Que sirven, te arrasan un pueblo, no es masivo. Entonces, venga, y ahí vas escalando y claro, el dilema que se produce aquí en el otro es saber cuál es la intención de la otra parte y si plegarse, porque claro, cuando tú usas el arma nuclear y te pliegas, generas un precedente jodido, ¿no? Animas al otro a volver a usar el arma nuclear y a decir, cada vez que tengo un problema, venga. Y claro, eso a la larga puede ser peligroso. Entonces, esta es la dinámica de la escalada nuclear, básicamente. Sí, dígame. Sí, una pregunta. En el año 75, al mismo tiempo prácticamente que Marruecos invadía el Sáhara, con la Marcha Verde, el ejército de Indonesia tomaba sangre y fuego Timor-Leste. Y cuando tomaron a fuego Timor-Leste también fue justo unos días después de que Portugal se había retirado del territorio. Y unos años después habían conseguido convertirlo en su 27ª provincia y lo tenían ya perfectamente anclado, perfectamente tomado, una cosa absolutamente segura, y esto ya es tan seguro como para que Australia firmara con Indonesia acuerdos para la actuación del mar Timor, por ejemplo, aunque todavía realmente no lo reconociera. Solo en un país en el mundo hubo que se opuso, un país pequeño, que se opuso tajantemente en las Naciones Unidas a la invasión indonesia de Timor-Leste, que fue Portugal. Y la situación era un poco rara, ¿no? Porque Portugal se oponía, pero los demás países europeos hacían como que Portugal no hiciera efectos de esto. Y cuando estaban pisados Schengen, Indonesia venía a Madrid, activaba un coche a Portugal, aunque teóricamente tenía totalmente prohibida la entrada. Pero bueno, Portugal se opuso, aunque parecía una batalla grotesca que no iba a tener ningún fin, ¿no? En el año 97, la economía indonesia se hundió, quedó fundida completamente, y no se recupera hasta 20 años después, pero en ese hundimiento de la economía indonesia tuvo como unas consecuencias de las muchas que los territorios irredentos de Indonesia pidieron la independencia, que eran muchos, eran media docena de territorios que la querían, pero ya. Lo que pasa es que Indonesia solamente se lo autorizó Timor-Leste porque era un territorio que las Naciones Unidas todavía no reconocen como propio, ¿no? Bueno, ¿por qué esto? Porque ahora parece que Marruecos tiene una presencia absolutamente evidente en el caso del Sáhara, y parece que ya hasta Estados Unidos lo reconoce oficialmente como que el Sáhara es parte de Marruecos, pero no así en la Unión Africana, que no lo reconocen, no así un país poderoso como es Argelia, a la región me refiero, y no muchos otros países, es decir, que el reconocimiento no existe, y la llegada de marroquíes a poblar el Sáhara sigue siendo algo muy relativo, es decir, también fueron indonesios a transmigrar y a poblar Timor-Leste, fueron expulsados todos después, ¿no? Entonces, ¿no crees que a pesar de que consideremos que el Sáhara es algo ya totalmente tomado por Marruecos, una crisis como el golpe de Estado que mencionabas, una caída económica importante, un hundimiento de algo concreto en Marruecos que le haga entrar en debilidad, podría hacerles a los marroquíes que se instalan en el Sáhara plantearse que a lo mejor esa no es la opción, y entonces un proceso de comunicación como el que se ha puesto en Timor-Leste? Primero, si crees que eso es posible, y segundo, ¿hasta dónde tendría que llegar la crisis de Marruecos para que eso fuera posible? Ahí está. Es posible, pero improbable, claro. Entonces, a ver, yo entiendo para lo que tú comentas, el primer problema yo creo es que la legitimidad política en Marruecos se basa mucho en el Sáhara Occidental. Entonces, claro, por ejemplo, el escenario que, siendo curioso, raro, podría llegar a darse, ¿no? Moulay Hassan es el príncipe heredero, ¿no?, de Marruecos, que por cierto, habla mucho de las ciudades colonizadas de Ceuta y Melilla en su Instagram. Y ese es el tipo que va a dirigir Marruecos. Bueno, bien, paréntesis. Supongamos que no logra mantener las relaciones con el ejército que es su padre, tiene un golpe de estado, llegan los militares, el nacionalismo rifeño se dispara, el del Sáhara Occidental. Yo veo complicado aún así. Primero porque las potencias, sobre todo Estados Unidos, no desean ese grado de inestabilidad, claro, en la región. Y quieren tener estados que, bueno, ¿cómo era lo de son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta? Entonces, claro, para Estados Unidos prefiero un Marruecos mal, pero que, bueno, me controle la región. Y España está en la misma tesis, por cierto, que lo contrario. Entonces ya de entrada sería raro que hubiera un nuevo gobierno tan militarmente debilitado como para que el Polisario pudiera volver a entrar. ¿Puede suceder? Parece muy improbable. Por poder sí que puede haber una mínima posibilidad, pero yo la verdad lo veo muy difícil, muy difícil. Lo tienen ya muy asegurado, el muro, y la legitimidad de Marruecos depende tanto del Sáhara Occidental que ningún gobernante lo va a dejar caer. A no ser que hubiera una desintegración del país repentina que parece muy improbable. En Indonesia fue una crisis monetaria.
el cambio la modificación del tipo de cambio del propio Indonesia con respecto al dólar, de 2.300 rupias indonesias por un dólar, a la semana siguiente 15 rupias indonesias por un dólar, y la caída en picado de la economía. Y eso provocó todo lo demás. De golpe, algo que parecía un escenario absolutamente improbable. ¿No? Entonces daba por hecho que eso ya era un fait accompli, que ya no había nada que hacer. Yo, la verdad, debo decir que desconozco los detalles del caso, pero entiendo que si el Estado indonesio no ha podido recuperar un territorio como Timor Oriental, debe ser por el apoyo de potencias extranjeras o porque Timor Oriental no debe representar mucho en la política interna de Indonesia, ¿no? Y por eso, claro, pero si Indonesia quisiera recuperarlo por la fuerza militar como Marruecos sí haría, claro. Bueno, pero no conozco el caso, debo decir. Pues ya está, ¿no? ¿No está Pablo?